Hola mis queridos hermanos y mis hermanas de nuestra amada Iglesia Adventista de la Promesa de Uruguay, Bella Unión, todas las partes donde estén nuestros hermanos que están en Montevideo, en Paysandú, en Salto, en Melo, los que están en Colonia Palma, en fin, en cada rincón de esta linda nación. Gracias y paz a todos. Yo, Pastor João Batista, una vez más me junto aquí a ustedes para nuestra escuela bíblica en este periodo en que los cultos y reuniones presenciales están suspendidas a causa de las contaminaciones con el coronavirus. Bueno, hoy, día 29 de enero de 2021, nuestra quinta lección de esta nueva serie de estudios Ruta 32. De hoy hablaremos de la quinta lección, cuyo tema es "Y la iglesia seguía creciendo". El objetivo de este estudio es dar a conocer cómo en tiempos de avivamiento la iglesia ha experimentado un crecimiento notable, siempre acompañado de otras señales de la presencia manifiesta del Espíritu Santo. El texto que sirve de base para el estudio de hoy está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Gloria a Dios. Bueno, aquí ya vemos por dónde vamos a caminar. La iglesia seguía creciendo. Hermanos, fíjese en lo que nos dice aquí la introducción. Las profecías del Antiguo Testamento predijeron que después del derramamiento del Espíritu Santo, Israel sería capacitado para ser testigo del Señor, trayendo pueblos a Él. Bueno, se puede averiguar esto en Isaías 43, verso 10, 12, 21, capítulo 44, 8, capítulo 60, verso 12 y 3, 66, 18, etcétera, etcétera. A partir de entonces, todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Palabra dicha por Joel, profeta de Dios, en el capítulo 2, verso 32 de su libro. Bueno, en el día de Pentecostés, en estas 120 personas en el cenáculo, y el fiel remaneciente de Israel y el fundamento central de la iglesia de Cristo, estas personas se cumplieron. Queridos, pueden averiguar en Hechos 1:8, Jesús confirmando esta promesa y aclarando para ellos la razón por la cual serían llenos de Espíritu. Y ahí en el capítulo 2, versículos 16 a 21, ya ve el cumplimiento y la comprobación de los resultados de ese derramamiento del Espíritu Santo. Así que después del evento de Pentecostés, los discípulos de Jesús salieron con valentía a predicar el Evangelio en todas las partes, y la iglesia creció en número. Sí, creció grandemente, asombrosamente. Sí, informa, queridos, que la iglesia creció gracias al coraje del Espíritu Santo, que fue infundido en la mente, en los corazones, en la vida de las personas que fueran llenadas del Espíritu. Como estudiaremos en esta lección, la iglesia primitiva experimentó un crecimiento notable porque disfrutó de períodos intensos
de avivamentos. Aqui em el primeiro tópico, analisando el tema, vimos así: la experiencia del avivamiento en la que Dios interviene en la historia, manifestando su presencia de manera perceptible y poderosa por su espíritu, dando vida a su pueblo, entusiasmo, señales, contrición por el pecado, innumerables conversiones de pecadores e impacto en la sociedad. No fue restringido al día de Pentecostés. No, esto no quedó-se por allá en aquel tiempo. Como veremos a continuación, las iglesias de Jerusalén, Antioquía, de Siria, de Éfeso disfrutaron de otras formidables períodos de avivamiento. No solo Jerusalén, no solo en aquel momento, en aquel lugar, mas en los tiempos posteriores, en días de hoy y en todos los lugares. Vamos a tomar como ejemplo estas iglesias de Antioquía, de Siria, también de Éfeso, en fin, queridos, a fines de la tierra, como Jesucristo muy bien dice en Hechos 1, versículo 8. Muy bien, sabemos que el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia, en el pueblo de Dios, los 120 hermanos y hermanas que estaban reunidos en el cenáculo en Jerusalén, y allí Dios hizo una tremenda obra, un avivamiento asombroso. Pero esto no quedó-se por allí, siguió adelante por todas las partes. Vamos ahora a analizar algunas ciudades donde esto se manifestó visiblemente de manera notoria. Vamos a hablar de Jerusalén, de Antioquía de la Siria, también de Éfeso. Empecemos acá en primer ítem, hablando de Jerusalén. Tras el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, la iglesia de Jerusalén ha experimentado un período de avivamiento. Hechos relata que después de algún tiempo, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueran llenos de Espíritu Santo. En Hechos 4, versículo 31. Ser lleno del Espíritu significa estar lleno de los dones, de la presencia, la valentía y una vida piadosa, evangelística, promovida por el Espíritu en la vida de uno. La iglesia experimentó la presencia manifiesta del Espíritu Santo que los movía a anunciar con valentía la palabra de Dios. Como resultado de este período de avivamiento, la iglesia experimentó un crecimiento numérico explosivo de 3,000 conversos en el día de Pentecostés. Hermanos, qué tremenda cosa. Pedro predicó la palabra con valentía en el poder del Espíritu. 3,000 personas se rindieron al Señor. ¿Verdad, queridos? La iglesia fue después a 5,000. Y luego, aunque no hay registros más precisos, Lucas informa que el número solo multiplicaba. Averigüen en su Biblia. Hechos 5, verso 14, Hechos 6, versículo 1 y 7, Hechos 9, versículo 31, y así por adelante. El avivamiento generó entusiasmo por la predicación, además de estar acompañado de muchos milagros y señales. Hechos 2:43, Hechos 6:8, Hechos 5:12. Averigüe en su Biblia. Queridos, de hecho, eran tiempos de avivamientos. De avivamiento. Los milagros ocurren como señal de la intervención divina.
Estas señales y maravillas tenían la intención de presenciar a Jesús mientras la iglesia había orado para que las personas se convirtieran. Era Dios confirmando la predicación, el mensaje anunciado por sus discípulos, por sus siervos. Sí, queridos. Bueno, vamos a la continuación. Escuche esto. Ojos. Fíjese en esta palabra que voy a decirles ahora. El crecimiento de la iglesia, queridos, no eran espectáculos. Los milagros, las obras de sanidad, toda a coisa que Jesus operava allí, não eram espetáculos para os creyentes, sino señales que autenticavam a evangelização, como Jesus havia ensinado em Marcos 16, versos 17 al 20. Cumprimento de las promessas de Jesus. Jesus ordena a seus discípulos a ser discípulos, a proclamar o evangelho, e Jesus confirma com os señales e prodígios. Não é esse espetáculo, não é para a promoção de uno, não é para que uno se promueva, cresca, se torne famoso, seja admirado por la gente, sino para que o nome de Jesus seja glorificado. O crescimento da igreja através do avivamento do Espírito também estuvo acompanhado por el entusiasmo de la vida de la iglesia, marcada por la adoración, la oración, el compañerismo. Queridos, además de estas cosas, la generosidad, compartiendo lo que tenían y satisfaciendo a los necesitados, era uma marca, uma característica viva, perceptível da igreja, avivada por Espírito Santo. Não havia espaço para o egoísmo, para que uno pensara solamente em si mesmo, em seu bem-estar e de sua família, sino de todos os demás. Exatamente. O avivamento em Jerusalém hizo possível a experiência de ser llenado por el Espírito, entusiasmar-se por la predicación, crecer a la vista de los ojos de las señales espectaculares y ver el entusiasmo en la vida de la iglesia. ¡Qué cosa preciosa! Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos ahora a la iglesia em Antioquia, a obra do Senhor em Antioquia. A igreja de Antioquia em Síria também passou por um tempo em que a presença manifesta de Deus através do Espírito se viu intensamente. Antioquia era a terceira cidade mais grande do Império Romano en ese momento, detrás de Roma e de Alejandría. Era uma cidade cosmopolita, capital de la província romana de Síria, sendo o primeiro lugar em el que se formou uma igreja mixta ou mezclada, compuesta por judíos e gentiles, es decir, personas de outras nações, outros pueblos, como os próprios sírios. Esta igreja nasceu como resultado do avivamento experimentado por la comunidade cristiana em Jerusalém, que se llenou do Espírito Santo e, uma vez perseguida por os judíos, viu a seus membros obrigados a huir de la ciudad sin dejar que el ímpeto evangelístico se desvaneciera. La iglesia, mesmo bajo persecução, huyendo, teniendo que dejar sus tierras, sus lugares, dejar todo, huyendo, aún sí, por donde pasaran, por donde llegaban, anunciaban el Evangelio de Jesús. Hacían nuevos discípulos. Así
surgió la iglesia en Antioquía de la Siria. Exactamente, queridos. Fueron estos cristianos anónimos los que llegaron a Antioquía desde Siria y evangelizaron a los de la cultura griega. Las características vistas desde entonces indican un periodo de avivamiento. El arrepentimiento y la fe de la gente, del pueblo, se intensificó después de su conversión, porque la mano del Señor estaba con ellos. Gloria a Dios. Es lo que vemos en Hechos 11, versículo 21. El crecimiento fue tan asombroso, ya que una gran multitud se agregaba al Señor. Queridos, el cambio en la vida de estas personas convertidas fue tan fabuloso que fue un verdadero destello de la gracia de Dios, atestiguado por Bernabé, quien llegó allí enviado por la iglesia en Jerusalén. Hechos 11, 22 a 23. Y cuando llega allá y mira y ve con sus propios ojos, contempla las cosas tremendas que Dios estaba haciendo allí. Querido, la iglesia toda se alegró en el Señor. También hubo una intensificación del ímpetu misionero en la iglesia, que tanto evangelizaba como discipulaba a los nuevos conversos, enseñándoles a través de Bernabé y Saulo cómo seguir al Señor, cómo vivir la vida cristiana. Después de tanta enseñanza sobre Cristo, palabra que significa Mesías, los antioqueños llamaron a los creyentes cristianos, siendo la primera aparición de este término en la historia. Fue la primera vez que llamaron los siervos de Jesús a los discípulos del Señor de cristianos, porque hablaban tanto de Cristo, tanto de Cristo, que los apodaron de cristianos. Interesante, ¿no? ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda, mis hermanos! Más tarde, el Espíritu Santo haría de esta iglesia misionera la base de Pablo y sus viajes a través del Imperio Romano. Averigua ahí en su Biblia, Hechos 13, versículo 1. Muy bien, ya hablamos sobre la iglesia en Jerusalén, la gran obra que hizo el Señor por allá, por la obra de Espíritu, de Antioquía de la Siria. Ahora vamos a Éfeso. En su tercer viaje misionero, Pablo llegó a la capital de la provincia romana de Asia Menor, que es la actual Turquía, la importante ciudad de Éfeso de entonces. Encontró discípulos judíos de Juan el Bautista. Fue con Pablo que los discípulos, estos discípulos, se convirtieron a Cristo, se bautizaron y recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Puedes averiguar este hecho en libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 6. Pablo permaneció durante años predicando en esta ciudad. 2 años intensos de predicación de enseñanza del Evangelio de Cristo. La iglesia que se estableció allí en Éfeso también experimentó un gran avivamiento. El crecimiento de la iglesia ha sido notable. Lucas informa que desde Éfeso en adelante todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Lucas habla de esto en el mismo capítulo 19 de Hechos, versículo 10. Queridos, y que el Evangelio del Señor crecía poderosamente y prevalecía. Había resistencia, sí. Problemas, barreras, enemigos del Evangelio, muchos. Pero el Evangelio, la predicación prevalecía. La obra seguía adelante, porque estaban llenos de Espíritu Santo.
Sí, não é de estranhar que a igreja de Hierápolis, Laodiceia, Colossos e outras em Ásia Menor haviam nascido alrededor dessa época. Havia fuego no coração do povo de Deus e eles anunciavam com valentia o evangelho. Nada os podia detener, porque o Espírito los llenava. Frutos deste avivamento, querido, surgiram várias iglesias. Bueno, como em outros casos, o avivamento experimentado por la igreja de Éfeso foi acompanhado de milagros e liberação, como se pode ver em capítulo 19, verso 11 e 12. O avivamento também produjo arrependimento por los pecados e conversões públicas de muitos, queridos, como se vê em capítulo 19, 18. Arrepentidos, los antiguos participantes del ocultismo y las religiones de Éfeso, juntando sus libros, los queimavam a la vista de todos. Mira esto, calcularam su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Queridos, el avivamento, diferente do que muitos pensam em nosso tempo, não é algo que produz ruídos, confusões. Produz arrependimento, cambio de vida, conversão. Muitos pensam que avivamento solamente causam ruídos e as pessoas se põem a gritar e a girar e a fazer coisas raras. Pero mais que todo, o avivamento cambia a vida da gente. O avivamento produz conversão genuína, verdadeira. Estes conversos, al estar dispuesto a arrojar sus libros al fuego, en lugar de convertir su valor en efectivo vendiéndolos, esto era una evidencia notable de la sinceridad de sus conversiones. No querían nada que viniese de aquella idolatría, de las hechicerías, de todos aquellos libros carísimos que valía mucha plata. Ellos no queremos nada más con esa cosa. Queimaron al fuego. Exatamente, queridos. Mira, é muito significativo isto. O arrependimento, as conversões públicas, a deserção massiva do paganismo, o vaciamento de muitos espaços e atividades religiosas de Éfeso, incluso han ameaçado com colapsar a economia da cidade basada em el turismo religioso idolátrico. A gente iba se convertendo, cambiando de verdade a vida. Não era uma conversão de lábios, era de coração, de dentro hacia afuera, de verdade. As pessoas abandonavam seus costumbres, seus hábitos, seus trabalhos que los obligava a desobedecer a Deus, seus cultos paganos, sua idolatria, seus vícios, suas malas costumbres, a ponto de perderem muita plata, pero não se importavam porque haviam encontrado o mais grande tesouro, que é Jesucristo. Os verdadeiros convertidos inevitavelmente passam por esses cambios. Sí, queridos, isto impactou tanto a cidade que mais pessoas se converteram. Por certo, esta é outra marca do avivamento. Sem dúvida alguma, a mais profunda e duradeira marca. Sim, queridos. Começa na igreja, pero se propaga através da sociedade, impactando a todos. Isto sucedeu em Jerusalém, Antioquia e também em Éfeso. Queridos, estas cidades vieram igrejas animadas por el Espírito e experimentaram intensamente o evangelismo. O crescimento numérico, as maravilhas do Senhor e o entusiasmo por la vida eclesiástica. Isto impactava
la vida de toda la gente. Muy bien, ahora en la segunda parte de este estudio vamos a dos aplicaciones finales, aplicando el tema. El primero dice así: cuando ocurre el avivamiento, la iglesia se multiplica. Sí, una característica sorprendente de los avivamientos es el crecimiento numérico de la iglesia, ya que tiene lugar muchas conversiones simultáneas, como en Jerusalén, Antioquía y Éfeso. En tiempos como este, las iglesias locales comienzan a multiplicarse y llegan a muchos territorios, como se puede ver en los Hechos de los Apóstoles. Esto se debe a que el Espíritu llena a los creyentes y los impulsa a que prediquen. Hechos 9:31 nos muestra esto. El ímpetu misionero se intensifica y la iglesia se enfoca en la predicación de Cristo. Sí, querido, Cristo, predican Jesús, el Evangelio de Cristo. La iglesia es llenada de Espíritu Santo no para estar haciendo promesas que Jesús nunca ha hecho para la gente, mas hablar del Evangelio y que los milagros sean una consecuencia, puedan ser señales que acompañan, que confirmen la proclamación del Evangelio, no el contrario. Lamentablemente vivemos en tiempos en que muchos piensan al contrario. Hablan de milagro, bendición, queriendo con esto que el Evangelio pueda venir a consecuencia. Es el contrario, predique el Evangelio, y que milagros, señales prodigiosas puedan venir, puedan ser consecuencias de esto. Confirmación de Dios a la palabra de proclamación del Evangelio. ¿Ok? Bueno, vamos a la continuación. Sobre todo el Señor mismo extiende sus manos para atraer a los pecadores a sí mismo y realizar señales y liberaciones que atestiguan el poder de su palabra. Es esto que acabé de decir. ¿Darse cuenta? Bueno, averigüen Hechos 4:30, Hechos 11, verso 21 y Hechos 19, versículo 11. A la luz de este hecho, la iglesia que desea un avivamiento debe orar y esperar ser llena del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la segunda aplicación, queridos. Cuando ocurre el avivamiento, la sociedad se ve afectada. Lucas informa otro hecho resultante de un avivamiento. La sociedad en la que se encuentra la iglesia se ve afectada. El avivamiento es la intervención de Dios en la iglesia a través de la presencia manifiesta de su Espíritu, pero sus efectos irradian e impactan a la sociedad circundante. En Jerusalén, todo el pueblo estimaba a la iglesia. Puede ver esto en Hechos capítulo 2, verso 47. En Antioquía la gracia de Dios se hizo visible a la vida de muchos conversos. Hechos 11:23. Además, la iglesia llenó la ciudad con la predicación de Cristo hasta el punto que los ciudadanos llamaron a los creyentes de cristianos, un apodo que dieron a ellos. Hechos 11:26. En Éfeso, el nombre de Jesús se magnificó en la ciudad y la gran cantidad de conversiones públicas y notables casi colapsó el sistema religioso de la ciudad porque vendían tantas imágenes, tantos ídolos, tantos objetos místicos de culto, de suerte, de esto, de aquello otro. Y ahí los cristianos empezaron a predicar evangelio y fue habiendo conversión y estas cosas fueron se acabando. Y la economía de la ciudad, basada principalmente en turismo religioso, sufrió un impacto muy grande. De una o de otra forma, el avivamiento en la iglesia impacta la sociedad, afecta profundamente, queridos. ¿Te has imaginado alguna vez lo que pasaría en nuestra ciudad si pasara lo mismo hoy? ¡Wow! ¿Ya imaginaste esto?
coisa tremenda. Que assim seja, queridos. Que Deus, em sua graça, promueva um grande avivamento em nossa igreja, em nós, em seu povo, em estes dias, em este lugar onde estamos. Vamos concluir com o desafio semanal. Hemos aprendido nesta lição que a igreja cresce em tempos de avivamento porque Deus, por seu Espírito Santo, impulsa a igreja, intensifica sua vitalidade, seu impulso missioneiro, seu entusiasmo por la vida eclesiástica. Deus chama a los que estão lejos, extiende suas manos para realizar señales e prodígios e añade o número de los salvos, llevándolos al arrepentimiento. Bueno, frente a esto, su desafío es volver a leer en Hechos los relatos del avivamiento experimentado por las iglesias en Jerusalén, en Antioquía de Siria y por Éfeso. Busque en internet lições bíblicas antiguas, comentários bíblicos de introdução ao Novo Testamento sobre estas iglesias e os hechos assombrosos que experimentaram. Esta leitura deve motivar-te a orar por um avivamento em tu igreja. Amém? Glória a Deus. Queridos, frente a tudo o que vimos aqui, le invito a que oremos ao Senhor. Quizás, queridos, muitos de nós já nos encontramos desanimados, pensando que já não vale a pena proclamar o Evangelho. Alguns dizem, já falei com um e outro, pero nada se converteu, já basta, já não vou seguir com isto. Não. Siga adelante, persevere. Viva o Evangelho em sua própria vida. Haga de tu testemunho e de tu estilo de vida uma predicação poderosa. Pero também com tus palavras anuncia a los pecadores, a los que aún estão perdidos, a palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Grandioso, querido Padre que está em céu. Em nome de Jesus oramos neste momento, Senhor. Graças, Padre amado, por a linda oportunidade que nos deu você nesta hora, estes momentos que passamos juntos aqui, estudando esta palavra. Senhor, aviva tu obra em nosso tempo. Aviva sua igreja, aviva su pueblo, aviva-nos, Senhor, llenándonos de tu Espírito de tal maneira, Senhor, que por meio de nossas vidas, de la proclamação del Evangelho, acompanhado por las señales e prodígios venidos de ti, Senhor, pueda impactar a sociedade, a ciudad onde vivimos, o barrio onde vivimos, o hogar onde trabalhamos, o colegio onde estudiamos, em meio de nossos parientes e amigos com os quais convivimos. Que o avivamento genuíno e poderoso seja hecho presente em nossas vidas, hoje e todo o tempo, para a glória de Cristo Jesus. Pero Senhor, bendiga também esta pessoa, esta família, este hermano, esta hermana, que neste tempo necessita de maneira muito pontual, específica, especial, de algo em sua vida, de uma bendição muito especial. Senhor, você conhece, sabe de todo o que passa e pode operar nesta vida sua graça, sua bendição, seu milagre. Declamo, Padre, por esta pessoa. Contesta-lhe, estenda tus manos, derrama tu bendição. Opera, Senhor, o milagre nesta vida e nesta família, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, queridos hermanos, mis hermanas, amada Igreja Uruguaya, amados de todos os lugares onde estén, em qualquer lugar do mundo, quizás que esté vendo este video, um grande abraço à distância. Que o poder do Espírito esteja em ti, sobre ti e por meio de ti, para cumprir a vontade de Deus. Hasta pronto, querido Deus. Amém.